nuestro corresponsal en Washington, Carlos Uscanga. Está padre. Qué noticias, ¿eh? Oh, qué interesante. Uy, pues ya estamos a 1 minuto. Pues ya falta Natalia nada más, ¿no? Sí. Todavía no estamos en el aire, ¿verdad, Javier? No, doctora, se está grabando, pero no está en el aire. Esto se corta, sí. Nada más cuando empecemos, porque como estoy sacando a Facebook y a YouTube, si hago todo al mismo tiempo, se encima. Sí, no. Entonces lo voy haciendo de a poco. Cuando usted me diga, yo empiezo a sacar la transmisión. Deja que sean las 12 en punto, ya en unos segundos iniciamos. Bueno, entonces doy la bienvenida y ya te paso el micrófono y si quieres preguntas. Ok. Voy a apagar el micrófono también. Javier, a la hora que quieras. Sí, doctor, entonces les aviso cuando estamos en Facebook, en un segundo. Y ya estamos en Facebook. Bien. Buenas tardes. A nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, les doy la bienvenida para el conversatorio que hemos organizado sobre los escenarios de Estados Unidos, o sea, rumbo al 2021-2025, y sobre todo haciendo énfasis en la región de Asia del Este, donde se comprende China, la península coreana, Japón, y también el sureste asiático y Medio Oriente. Entonces, pues voy a dejar en manos de la doctora Graciela Martínez Salce, que es la directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, este conversatorio. Pues ella, precisamente por ser directora de un centro tan importante que es la relación, pues no solamente de Estados Unidos y de Canadá con México, pues nos honra su presencia, el que ella haya aceptado moderar esta mesa. Muchísimas gracias, doctora Martínez. Le dejo el micrófono. Muchas gracias, doctora Girón. Pues a una semana de que se decidan las elecciones, quién será el ganador de las elecciones en Estados Unidos, a pesar de que ya cientos de miles de personas han depositado sus votos, han estado ya votando debido a la pandemia. Ha estado muy presente China en los debates, doctora Girón. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿cuál cree usted que son los posibles escenarios para China en caso de que resultara electo Trump o que resultara electo Biden? Doctora Graciela, creo que la pregunta es muy, no sé si es difícil o cómo contestarla, porque realmente las relaciones entre China y Estados Unidos es un juego definitivamente entre una lucha geopolítica y geoeconómica. Efectivamente, Trump inicia atacando, bueno, simplemente desligándose del TPP, dice definitivamente esto no va con nosotros, y también cuestionando el Tratado de Libre Comercio. Pero en el caso de China hay un conflicto muy fuerte y que me parece que hubo un error en haberse metido en uno de los puntos más estratégicos en estos momentos de la economía a nivel mundial, y es el haberse metido con las empresas tecnológicas y sobre todo, de alguna manera, esa integración que hay entre las empresas norteamericanas, simplemente la MAC, ¿verdad? Que gran parte de sus insumos vienen de esa región y bueno, también de Taiwán, haberse metido para enfrentarse
con el gran progreso que ha dado China durante los últimos 10 años. Y me refiero principalmente a las empresas tecnológicas de China, incluso no solamente es Huawei, pero también este nuevo grupo que ha salido, Ant, o sea, la hormiga, donde salió hace poco al mercado de valores y superó en la primera salida incluso a las empresas tecnológicas que anteriormente habían competido por adquirir dinero en los mercados financieros. Entonces, estamos realmente, como muchos académicos mencionan, una pérdida de hegemonía de los Estados Unidos. O sea, hay un traslado de la hegemonía este siglo hacia un país como China, donde algo que ha hecho y que lo ha hecho muy bien es que a partir del 2008-2009, en vez de haber implementado planes de austeridad, dejó una política monetaria bastante agresiva y una política fiscal para crear toda una infraestructura en tecnológicas y en puertos y en trenes. Entonces, si nosotros comparamos simplemente los trenes que tiene China con los trenes de Estados Unidos, vemos que hay un desfase pues tecnológico de infraestructura y que definitivamente pues América, definitivamente tal como dice American First, pues difícilmente lo logró Trump en estos 4 años. Más bien lo que logró fue entablar una guerra muy difícil, muy difícil de ganar, y sí creando un antagonismo muy fuerte y un antagonismo peligroso, tanto por la cuestión militar que tienen los Estados Unidos como lo que tiene China. Entonces, creo que ha sido un gran error. Si llega Trump, pues esto va a seguir igual. O sea, creo que todo está poniendo en un riesgo muy fuerte, se está poniendo a nivel mundial, y más cuando vemos, y esto quisiera nombrar el artículo que salió ayer publicado por Brookings Institution, donde está analizando, se supone que para finales de este mes, o sea, en algunos días van a salir las nuevas proyecciones económicas y se anuncia que hay un crecimiento del 30% del PIB con relación al trimestre anterior, pero los economistas sabemos perfectamente cómo se manejan los números, cómo sabemos también cómo jugar con los números y sobre todo con indicadores que de alguna manera te esconden las verdaderas cifras que hay en este momento, como es el desempleo. El COVID nunca lo supieron manejar y bueno, China se está recuperando, posiblemente ya hay brotes nuevamente del COVID, pero no tan fuertes como en Estados Unidos, y sobre todo la disciplina que hubo en China comparado con Estados Unidos, y sobre todo por no querer parar en algún momento la economía para el confinamiento. Yo con esto termino. Estoy con especialistas definitivamente que van a hablar muy bien de lo que es la península coreana, del sudeste asiático y de Japón y del Medio Oriente. Entonces, yo con esto sería mi participación muy breve. Gracias, doctora Martínez Alce. Gracias, doctora Girón. Bueno, pues ahora presento a ustedes al doctor José Luis León, quien es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco e investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. A la luz de los desarrollos recientes y de la creciente evidencia de que Corea del Norte ha desarrollado misiles intercontinentales, ¿hasta qué punto es factible un conflicto armado de carácter nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte durante la próxima administración, doctor León? Hola, buen día. Primero, un saludo a la audiencia, muy cordial en esta bonita mañana de otoño. Un agradecimiento a la doctora Girón por su amabilidad al invitarme, al personal del PUEA, a la doctora Martínez Alce, a mis colegas aquí presentes. La posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, en especial de una guerra nuclear, es una posibilidad muy escasa, siempre lo ha sido.
pero en todo caso es una posibilidad mayor a 0. Yo creo que para contestar esta pregunta tendríamos primero que hablar acerca de las motivaciones de por qué un estado tan pequeño, tan débil como es el caso de Corea del Norte, que tiene un Producto Interno Bruto muy pequeño, del tamaño de la delegación Iztapalapa, esto siempre lo menciono en mis presentaciones como contexto, ¿por qué un estado así tendría que poseer armas nucleares? Y la respuesta es que, por supuesto, las capacidades nucleares de Corea del Norte no están para librar una guerra nuclear con los Estados Unidos. Se calcula que Corea del Norte posee en estos momentos entre 10 y 30 armas nucleares con capacidades para depositar estos artefactos en sus inmediaciones, que es el noreste asiático, o bien en el propio territorio continental de los Estados Unidos. Pero frente a estas 30 armas nucleares, digamos, en un caso extremo, Estados Unidos tiene más de 7,000 armas nucleares, 7,000 cabezas nucleares. Entonces, una guerra sería un escenario imposible. O no imposible, pero muy poco probable. Lo que está atrás de todo esto es la necesidad que tiene la dinastía Kim de sobrevivir como régimen. Es la dinastía que ha gobernado a Corea del Norte desde su fundación en 1948. Lo ha hecho, digamos, con una continuidad impresionante, y hay muchas críticas que se le pueden hacer al gobierno de Corea del Norte, pero tenemos que reconocer que en términos de la habilidad suficiente para mantenerse en el poder y también para negociar con los Estados Unidos, ha demostrado grandes capacidades. Lo que ha hecho Corea del Norte, y esto quizá sería un planteamiento inicial para después ver cuáles pueden ser los posibles escenarios en una victoria de Trump o en una victoria de Biden. Lo que ha hecho Corea del Norte desde 1994 básicamente se llama ganar tiempo. Ganar tiempo para ir desarrollando sus capacidades armamentistas. Por ejemplo, en 1994, ya hacia el final de la larga gestión del presidente Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-il, Estados Unidos se preocupó de que Corea del Norte tuviera reactores nucleares, ¿sí?, de agua ligera a base de plutonio, y realizó un acuerdo marco en donde Corea del Norte suspendía sus experimentos nucleares en estas dos plantas de plutonio, aceptaba la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y pues todos muy contentos, pero en paralelo, digamos, si bien existía la supervisión sobre estas centrales nucleares de Corea del Norte, Pyongyang comenzó a desarrollar un programa de producción de armas nucleares a través de uranio en centrales nucleares más pequeñas que no estaban bajo la supervisión internacional. Entonces, mientras Estados Unidos ponía el énfasis en la negociación de este acuerdo marco, en la construcción de una planta de electricidad a base de agua ligera, digamos a cambio de que Corea del Norte parara su programa nuclear, Corea del Norte en paralelo lo seguía. Viene otra coyuntura, la del 2003, cuando Bush, hijo, comienza una política más agresiva, un discurso más agresivo contra Corea del Norte. Corea del Norte se retira del Tratado de No Proliferación, y entonces comienzan las negociaciones a 6 bandas, donde intervienen no solo Corea del Norte y Estados Unidos, sino otros 4 países, otras 4 potencias con intereses en el área. Y de nueva cuenta aquí el juego del régimen de Corea del Norte es ganar tiempo. Mientras en Beijing, mientras en Washington, mientras en Seúl, mientras en Tokio, mientras en Moscú, estaban muy ilusionados con que este era el paso para la desnuclearización de la península coreana, el régimen de Corea del Norte seguía perfeccionando sus misiles y sus armas nucleares hasta 2006, cuando viene la primera detonación del arma nuclear, y entonces esto cambia totalmente el panorama. Es decir, en la medida que va pasando el tiempo, Corea del Norte sigue perfeccionando sus armas nucleares. Hasta el momento ha realizado 6 ensayos, el último de ellos en 2017,
y el último de ellos ya con una capacidad del doble del arma nuclear que destruyó Hiroshima en 1945. Y sigue experimentando la creación de misiles de cada vez mayor alcance. Hace un par de semanas se realizó un desfile en Pyongyang, donde Corea del Norte exhibió un misil muy potente con la capacidad de tener 6 cabezas que se dispersen y que puedan llegar a distintos puntos de los Estados Unidos. Claro, esto sería un escenario, insisto, muy remoto, pero esas capacidades son las que ha ido creando Corea del Norte y que les ha, digamos, ofrecido como prenda a los Estados Unidos ante la ilusión de que va a haber un acuerdo y una negociación. Y lo mismo podríamos decir de Obama y de Trump. Trump fue muy espectacular, vendió las 3 cumbres con Kim Jong-un como grandes logros de política exterior, pero en realidad, pues, sigue la estrategia norcoreana de ganar tiempo, sigue su marcha, ¿no? Las cumbres fueron muy espectaculares y aquí la gran pregunta es, ¿hasta dónde Corea del Norte puede seguir jugando este juego? Porque la economía está en una situación muy complicada, cayéndose a pedazos y sobreviviendo únicamente con la ayuda china. En suma, el escenario, digamos, si gana Biden, será muy difícil que Biden pueda hacer algo muy diferente con respecto a Corea del Norte. Es decir, una guerra nuclear creo que está prácticamente descartada, un ataque preventivo contra las instalaciones nucleares ya no es posible. Una negociación puede ser que, digamos, haya una continuidad en la búsqueda de una negociación con Corea del Norte. Corea del Norte ya puede negociar desde una posición de mucho mayor fuerza con estos arsenales nucleares y de misiles. Y entonces el tema es aquí que Corea del Norte es quien ha estado marcando los ritmos de la negociación con Estados Unidos. Y eso es lo interesante, como un país tan pequeño, sin que esto implique una apología del régimen, pero como un país tan pequeño puede poner en jaque a una potencia tan grande como es Estados Unidos. Muchas gracias, doctor León. Muy, muy interesante. Nunca, al escuchar el nombre de un país, nunca piensa uno en la magnitud tan descarnada como nos la presentó usted en la comparación con Iztapalapa. Pero Iztapalapa es un municipio rico, digamos, ¿no? Ahí está la central de abastos, hay industrias, pero de todas formas es más pobre que algunos países centroamericanos, por supuesto, Corea del Norte, caribeños. Claro, y después de escuchar el discurso de Trump, pues resulta sorprendente. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra al doctor Carlos Suscanga, quien es profesor titular C de tiempo completo del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y quien también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctor Suscanga, ¿cuál es el impacto económico y político diplomático de las elecciones en las relaciones entre Estados Unidos y Japón? Muchas gracias, Graciela. Igual me sumo a la felicitación por parte mía, al PUEA, a Alicia, a la doctora Alicia Girón, a mis colegas que están aquí el día de hoy y bueno, a la audiencia que nos está siguiendo por Facebook. Yo voy a pasar algunos slides ahí que son imágenes virtualmente. Esta fue muy famosa, como ustedes la recordarán, después de los 100 días de Trump, salió este cartoon, diríamos, referido precisamente a la visión que tiene Donald Trump del mundo, o tenía Donald Trump del mundo, yo creo que la tiene todavía, en donde también se ubica el caso el objeto de estudio que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, es claro, evidentemente, que en lo particular, yo me voy a referir a Japón en lo específico, que los dos países tienen una gran relación profunda, compleja e interdependiente. Es claro que la estabilidad de Japón depende de la estabilidad de los Estados Unidos y en términos económicos es claro desde la posguerra
que la apertura al mercado norteamericano ha sido clave dentro de las estrategias económicas de Tokio. Por no decir también el tema que ya José Luis refería, del tema de la defensa, el tema de la alianza militar entre los dos países ha sido clave dentro de la estructura de seguridad regional en el este de Asia y en lo general en el Asia-Pacífico. Pero bueno, refiriéndonos al tema económico, de acuerdo con datos del representante comercial de los Estados Unidos, un poco para poder poner en relieve lo que yo me refiero a una relación profunda y compleja en lo económico, si tomamos en cuenta los datos del representante comercial, nos refleja que en el comercio global de bienes y servicios entre los dos países en el 2019 totalizaron alrededor de 300 billones, un poco más de 300 billones de dólares. Las exportaciones de los Estados Unidos a Japón fueron alrededor de 123 billones, mientras que las importaciones alrededor de 180 billones de dólares, lo cual genera un tema de déficit comercial que estuvo muy de boga en la campaña de la primera elección de Donald Trump, de alrededor de 57,000, 58,000 billones de dólares. En términos generales, entonces, Japón en el rubro del comercio de bienes es el cuarto socio principal que tiene Estados Unidos, y lo cual, bueno, ahí se refiere precisamente a esta idea de la interdependencia. En términos de la inversión extranjera directa, podríamos señalar que lo invertido por Estados Unidos en Japón, datos del 2018, ascienden alrededor de 125 billones de dólares en áreas como finanzas, el sector financiero, seguros, manufacturas, servicios de información, etc. Mientras las inversiones que Japón tiene en territorio norteamericano ascienden a casi 500 billones para el 2018. Es decir, también ahí vemos que hay un punto muy clave, diríamos, en términos de la presencia de la inversión extranjera directa. También un dato que siempre lo vemos en los medios de comunicación y entre los especialistas es el papel que juega Japón y China fundamentalmente como poseedores de bonos del tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Datos del agosto de este año revelan que alrededor de 1.200 billones de dólares son los activos que tiene Japón en materia de la posesión de los bonos de tesoro. Entonces, bueno, ahí, y China ocupa el segundo lugar y se turnan a veces entre primero y segundo lugar. Y bueno, la doctora Girón, pues ella sabe más que yo sobre este tema. En ese sentido, esto es para poner en contexto justamente la llegada de Donald Trump, la idea y el énfasis de Japón de mantener una cercanía con los presidentes de Estados Unidos siempre ha sido una constante. Y bueno, Donald Trump, cuando era presidente electo, todavía no entraba en funciones, Shinzo Abe se apresuró a irlo a visitar, ¿verdad? Y de ahí un poco la ironía de ese cartoon, ¿verdad? Que estamos viendo ahora. Y esto, bueno, no ha sido ajeno, es decir, ya en otros casos, por ejemplo, se debe recordar cómo Japón insistió en mantener una suerte de diplomacia presidencial y la cercanía personal en casos como el primer ministro Yasuhiro Nakasone y Ronald Reagan, ¿no? Entonces, esta apuesta a mantener esa cercanía, después voy a dar el dato de cuántas veces han hablado por teléfono, se han reunido los dos, los cuales va a sorprender a ustedes, no generaba o generaba el deseo de Japón de mantener lo que ya también la doctora Girón refirió, de mantener vivo esta negociación de carácter comprensiva que había costado mucho trabajo, que era el famoso Acuerdo Transpacífico o TTP. Y como también nos recordó, la primera decisión presidencial, ejecutiva, por parte de Donald Trump fue salirse de este instrumento. ¿Por qué Japón tenía interés de que se mantuviera Estados Unidos en este instrumento? Pues porque quería evitar
una negociación de carácter bilateral que ya durante la campaña se había referido, ¿no?, a la situación de, inequitativa, al problema de que era Japón tenía un mercado cerrado para los productos norteamericanos y el tema de la industria automotriz. Entonces, al no poder mantener esto, pues tuvo que irremediablemente ceder a la negociación de carácter bilateral, y para septiembre de 2018 iniciaron las conversaciones de carácter bilateral. Siempre Japón insistió que no era un acuerdo comprensivo, era un acuerdo muy focalizado a sectores específicos, y que pues al final de cuentas, ¿no?, tardó un año y cachito en concluirse, y para justamente enero de este año entró en vigor 2 acuerdos que se lograron con esta negociación. Uno referido al tema del comercio y a otro al tema del comercio electrónico. En ese sentido, vamos, quizá lo más importante, no tendríamos mucho tiempo pues, para detallar el contenido de ambos acuerdos, sería en el caso del primero, del acuerdo comercial, pues la reducción de aranceles o la eliminación de los mismos de aproximadamente, con un valor aproximado de 7 billones de dólares norteamericanos, para que puedan incursionar a este mercado tan lucrativo, pero tan complejo que es el mercado agrícola japonés. Y en el tema del comercio digital, bueno, había temas referidos precisamente a ampliar el comercio digital, temas de ciberseguridad, a temas sobre privacidad de los consumidores y la protección de la privacidad de los consumidores, y temas correlacionados. Bien, en ese sentido, la circunstancia era inevitable. Bueno, se tuvo que negociar. Recordemos, se renegoció también el Telecán, se renegoció también con Corea del Sur un acuerdo que también durante su campaña se refería como inequitativo, y que pues Japón generaba, digamos, esta suerte de diálogo cercano, de marcaje personal que el primer ministro Shinzo Abe implementaba con Donald Trump. Datos del gobierno japonés señalan que desde la entrada en funciones, ¿verdad? Entrada en funciones de Donald Trump hasta junio del año pasado, durante la reunión del G20, se reunieron o hablaron por teléfono 43 ocasiones, ¿no? Vean, es la intensidad, digamos, y el interés muy cercano que tenía Japón. Pero lo anterior no lo impidió que fuera excluido de las conversaciones, como ya mi amigo José Luis refirió, con Corea del Norte, ¿no? En la reunión icónica para algunos, para otros un escenario, las reuniones de Donald Trump con Kim Il-jong, ¿no?, en donde prácticamente Japón se encuentra desplazado. Ya José Luis había hablado precisamente del tema de las negociaciones de 6 bandas, y cómo Japón había tenido tiene temas pendientes con Pyongyang por el caso de los secuestros de ciudadanos japoneses, y que esto había generado también un tema y un problema. Entonces, bueno, aquí están también algunos cartoons referidos precisamente a esta ironía de cómo Japón pues queda excluido, y cómo Shinzo Abe pues propone, ¿verdad?, darle el premio Nobel de la paz a Donald Trump precisamente por estas acciones implementadas, ¿no? Bajo esta idea, entonces, en un escenario de permanencia de Donald Trump, creo que las mismas condiciones van a prevalecer. Ya no está Shinzo Abe en el gobierno, ahora está Suga, primer ministro Suga, que, bueno, pues es una gente cercana a Shinzo Abe, y las políticas no creo que se modifiquen o se cambien por ninguno de los dos países, ¿no? El tema comercial, el tema de seguridad, el tema de las bases militares, que después me voy a referir en lo que voy a exponer a continuación. Bien, en el caso de, si recuperamos un poco los documentos de política exterior y los discursos que Joe Biden ha hecho sobre el caso de Asia
y particularmente en el caso de Japón, podemos recuperar varios elementos. Por un lado, bueno, se refiere ahora Joe Biden que él va a fomentar, a diferencia de Donald Trump, políticas de mayor cooperación y coordinación en temas de defensa, comercio con Japón y sus aliados asiáticos. Apoya también la iniciativa japonesa de mantener el Indo-Pacífico abierto y libre. Y podemos decir, por ejemplo, el interés de la actual administración que ha continuado la línea de Shinzo Abe en la reciente visita que tuvo en Vietnam y Indonesia precisamente para impulsar esta iniciativa del Indo-Pacífico. También se ha señalado la participación de Japón en temas de la contención de la expansión naval de China en el mar meridional y también el tema referido a los diferendos territoriales que mantienen con varios países, incluyendo Japón, ¿no? También Joe Biden ha señalado la posibilidad que en un escenario de aplicación de sanciones contra financieras, de carácter financiero contra China, pudiera sumarse Japón y otros países aliados de la región, ¿no? Eso también lo refieren algunos de los discursos. Y bueno, el tema de replantear y de revigorizar la alianza militar con Japón ha sido también, se ha puesto en relieve, lo señaló en uno de sus discursos, y que pues esto implica replantear las amenazas emergentes de la ambición de la expansión china y el tema justo de Corea del Norte. Finalmente podríamos señalar algunos otros aspectos, diríamos, podríamos referir el caso de cómo Japón va a ser más asertivo en su alianza con los Estados Unidos frente al tema de Corea del Norte, si realmente va a superar los diferendos que tiene con Pyongyang precisamente por el tema ya mencionado de los secuestros, o si se va a reestructurar o revivir la negociación de 6 bandas, o se va a mantener la vía bilateral como la administración republicana lo hizo bajo el mando de Donald Trump. Tampoco hay mucha claridad si Joe Biden no lo señala, si va a seguir presionando con otros acuerdos económicos para la apertura del mercado japonés. Digamos, ya está ese instrumento que se firmó, pero no se sabe todavía si va a ser un tema de campaña o no ha sido un tema de campaña o un posible tema de su gestión si es que llega a la presidencia. O el mismo tema automotriz, recordarán a Donald Trump que expresaba que las armadoras japonesas realizaban prácticas desleales y que invitaba no solamente a las mismas a que invirtieran en Estados Unidos y dejaran de invertir en otros países, ¿no? También fue un tema muy inicial, digamos, durante la campaña anterior y los primeros meses de la gestión de Donald Trump. Ahora bien, con el nuevo primer ministro Suga, es improbable, ante un escenario de que Donald Trump permanezca en la presidencia, se continúe con la estrategia de la diplomacia personal, ¿no? De la diplomacia del golf. Era muy famoso los encuentros, por eso uno de los cartoons señalaba esto. No sé cuántas veces jugaron golf en las propiedades de Florida de Donald Trump, y que se estima que sea un escenario viable o que continúe por la personalidad que refleja el primer ministro Suga. Y en el caso de que, bueno, Joe Biden llegara a la presidencia, se refiere que van a, más que una relación personal o la construcción de estos vínculos de carácter personal, se van a canalizar bajo los vínculos o nexos de carácter institucional, políticos, diplomáticos, ¿no? Donde que sería más el estilo de Joe Biden y del mismo Suga. Pues finalmente, pues digamos, reflexionar un detallito que hubo durante la campaña de Joe Biden. Se señaló que la constitución japonesa había sido escrita por Estados Unidos,
lo cual generó sensibilidades en Japón. Se dijo que era un comentario fuera de lugar e insensible, lo cual no es del todo falso, pero tampoco del todo cierto. Sabemos que después, durante el proceso de ocupación, la actual constitución fue redactada. Y este comentario fue ligado a una aseveración por parte de Donald Trump referida a la posibilidad de que Japón tuviera en el futuro armas nucleares. Biden señalaba que no era posible precisamente por el corte pacifista de la Constitución y que había, digamos, restricciones constitucionales y candados para que Japón pudiera optar por la vía nuclear. En fin, estos serían los planteamientos básicos por el momento y aquí yo cierro mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Uscanga. Y ahora presento a ustedes a la doctora Natalia Rivera, quien es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en las modalidades de sistema escolarizado, abierto y a distancia. Y le pregunto, ¿repliegue o protagonismo estadounidense en el sureste de Asia? Sí, muchísimas gracias por la invitación a la doctora Alicia Girón por esta iniciativa de realizar estas conferencias, pues para conocer las posturas que existen en Asia con respecto a los Estados Unidos y el futuro de los Estados Unidos. Sí, bueno, yo quiero rescatar pues brevemente cuáles son los postulados o cuál fue la discusión que se hizo con respecto al mundo en estos debates que se han llevado a cabo en las semanas anteriores. Quiero retomar algunos puntos que sí me parecen importantes rescatar en función de los países que vamos a tener que señalar. Tenemos aquí varios países sobre los que tenemos que hacer referencia. La decisión de haberlos incorporado tiene que ver por su importancia en términos de las relaciones militares, en términos de la economía, en términos de una organización regional que es ASEAN y desde luego también el impacto que puede tener China en la zona y la importancia de Estados Unidos en el conjunto de estas relaciones. Bueno, lo primero que quiero señalar es que en los anteriores debates la postura de Donald Trump había sido defender América primero. Esto lo llevó en los años anteriores a tener que salirse de distintas iniciativas, una de ellas, y creo que fue es una de las más ambiciosas en la actualidad para el Asia-Pacífico, es el TPP, hoy conocido como el TIPAD. Entonces, Trump dijo que América era primero. Desde el punto de vista militar, otro aspecto que rescato de estos debates fue que Donald Trump rechaza las intervenciones militares en otros países en nombre de la defensa de la democracia o los derechos humanos. En estos términos también la política exterior que había planteado Joe Biden en estos debates presidenciales fue, a diferencia de Donald Trump, reforzar el liderazgo de Estados Unidos en los desafíos globales. Y otro punto era trabajar con las democracias para enfrentar el surgimiento de gobiernos populistas, nacionalistas y demagogos. Adicionalmente, un punto en el que coinciden con Donald Trump era evitar las intervenciones y el uso de la fuerza, o este sería el último recurso cuando se tenga que defender algún interés y cuando haya intereses y objetivos claros y alcanzables. Desde el punto de vista económico, que también tiene una importancia para el sureste de Asia, es que Donald Trump señala que es muy importante defender los aranceles que se están aplicando a los productos que provienen en el extranjero con el objetivo de incentivar la producción nacional. En este sentido, está muy defendida la guerra comercial entre Estados Unidos con China. Y basado también en esta idea del American First, lo que está haciendo Donald Trump en la actualidad es promover los productos hechos en los Estados Unidos.
En el caso contrario, John Biden había señalado también que pues, es importante atajar y corregir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con distintas naciones, algunas de ellas están presentes en el sureste de Asia, y a diferencia de Donald Trump, considera que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China es un verdadero desastre. Se tiene que enfrentar a China no como un enemigo, sino como un competidor. Y aquí vamos a destacar la importancia que tiene el sureste de Asia para los Estados Unidos. Y adicionalmente también John Biden está pensando que las compras gubernamentales que haga el gobierno de los Estados Unidos sean hechas en el país. Bueno, en este sentido, tendría yo que señalar muy brevemente cuál es el estado de las relaciones que tienen los Estados Unidos con Vietnam. Con Vietnam, recordemos que este fue pues, uno de los principales enemigos a vencer en la Guerra Fría y estas relaciones prácticamente se trucaron en los 70s, pasó mucho tiempo, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas y fue hasta 1995 que las relaciones se recuperaron. En febrero de este año, pues están celebrando el 25 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Tengo que decir que con Vietnam hay una relación muy, muy buena. En el 2013 se afianzó la cooperación integral, que es una cooperación en distintos ámbitos, en materia diplomática, comercial, económica, defensa, ciencia y tecnología. Durante el mandato de Trump, Trump ya había realizado 2 visitas a Vietnam ya como presidente. Y las relaciones que tiene Estados Unidos con Vietnam son relaciones de alto nivel. Anteriormente, la bancada democrática y su representante Nancy Pelosi ya se había reunido con un presidente vietnamita. El punto en el que quizá no hay mucha compatibilidad es en el tema de los derechos humanos, porque Estados Unidos piensa que Vietnam ha hecho realmente muy poco con respecto al respeto de los derechos humanos en su país. Y el tema de los derechos humanos pues ha sido un tema que ha impedido que Estados Unidos levante el embargo de armas letales que se podían vender en un momento dado a Vietnam. Ahora, la relación militar es muy importante entre Estados Unidos y Vietnam. Desde 2013 viene realizando maniobras militares entre los dos. Dentro de estas maniobras, incluso Estados Unidos le entregó 5 barcos patrulleros marítimos a Vietnam como parte de un programa de asistencia de $18 millones. Los dos también han realizado una cooperación muy relevante en temas de la descontaminación de la dioxina en los lugares que estuvieron afectados por la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, y están llevando a cabo el desminado y la asistencia a las víctimas de la Gente Naranja. Como tema adicional, dentro de estas relaciones tan importantes que tiene Estados Unidos con Vietnam, prácticamente 1.5 millones de vietnamitas viven en los Estados Unidos y en la actualidad hay más de 300,000 estudiantes vietnamitas en los Estados Unidos. Vietnam es muy importante porque es presidente de ASEAN y actualmente es miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el mandato 2020-2021. En las relaciones económicas y comerciales, Clinton levantó un embargo que le había aplicado a Vietnam en el 2000 y actualmente es uno de los importantes socios de los Estados Unidos. Sin contar que además Vietnam también tiene como principal socio a los chinos. Entonces esto pues de alguna manera nos habla de una relación muy complicada en relación a Vietnam, por un lado con los Estados Unidos y por el otro con China. En términos del comercio, en el 2015, pues este comercio bilateral suma alrededor de $60,000 millones. Vietnam, bueno, pues ha sido uno de los principales beneficiados de la guerra comercial con los Estados Unidos, porque cuando China le está aplicando los aranceles a los chinos, pues prácticamente ha habido una reubicación de las inversiones norteamericanas en suelo vietnamita. Estas se han reubicado en el sector textil, calzado, entre otros. Y también la guerra comercial entre China y los Estados Unidos ha logrado que las inversiones estadounidenses en Vietnam se hayan elevado alrededor del 69% en comparación con el 2018, ¿no? Ahora, en relación con Tailandia, la relación también es una relación amistosa. Tenemos aquí un tratado en materia de defensa que se firmó desde 1955. Después tenemos un tratado en el 2020 cuyo objetivo es promover la estabilidad, la prosperidad en la zona.
especialmente a Estados Unidos, le interesa tener la estabilidad en la región Indo-Pacífico. Y desde luego, la presencia de Estados Unidos es muy importante en el sureste de Asia porque esto le ayuda a contrarrestar la influencia que tiene China en la región. Tailandia, además de tener este acuerdo en materia de defensa, también han realizado maniobras militares, entre los que además no se descarta China, porque Tailandia le ha enviado el mensaje a China de que no la plantea, no la ubica como un enemigo. Prácticamente Tailandia también está oscilando entre dos aguas, porque tanto es amiga de Estados Unidos como es amiga de China. En términos militares, la relación con Filipinas también es muy importante. Desde 1951 hay un tratado de defensa mutua. Sin embargo, algo que empieza a deteriorar la relación entre los Estados Unidos y Filipinas fue que en el 2020, en febrero, el presidente Duterte inició trámites para la terminación de un acuerdo de despliegue de tropas con los Estados Unidos. Esto sin duda alguna va a traer consecuencias pues negativas en esta relación bilateral, porque con esto, bueno, pues se van a restringir algunos trámites que venían facilitándose para los norteamericanos que se encuentran allí, pero también esto tiene un impacto decisivo en el Tratado de Defensa Mutua y en el Acuerdo de Cooperación para mejorar la defensa. ¿Por qué? Porque se ponen en riesgo las bases aéreas que los Estados Unidos tienen en Filipinas. Ahora, la decisión de Duterte de tener que cerrar este acuerdo ha sido porque se le negó la visa a un senador, a Ronald de la Rosa, que es el jefe de la Policía Nacional Filipina y que ha sido muy cuestionado por Naciones Unidas y por las naciones occidentales en relación a cómo se ha venido manejando el tema de los derechos humanos en Filipinas. Sin duda alguna, algo que de alguna manera nos permite ver que este acuerdo no sabemos qué va a pasar, es porque Duterte termina su periodo presidencial en aproximadamente 2 años. La relación pues era relativamente buena y pues tengo que decir que Filipinas pues no se puede dar el lujo de independizarse de los Estados Unidos porque hay fuertes rivalidades en el sureste de Asia frente a China. Singapur también es un actor muy importante porque en términos militares también Estados Unidos le vende armas a Singapur. Hay un acuerdo marco a través del cual se permite que Estados Unidos tenga bases para entrenar a las Fuerzas Armadas en Singapur. Y Singapur ha sido una pieza clave posterior a los ataques terroristas porque Singapur ha sido su principal aliado en términos de la cooperación para lucha contra el terrorismo. Estos son algunos sectores importantes. Ahora, en términos de la región, la importancia que tiene ASEAN. ASEAN es un socio de diálogo para los Estados Unidos. En el pasado, en el 2002, Estados Unidos llevó a cabo una iniciativa para promover acuerdos bilaterales con todos los países miembros de la ASEAN y de alguna manera reforzar el comercio. Decía yo que en términos comerciales, pues la región prácticamente está entre dos rivales. Por un lado, son importantes socios de China, pero también el sureste de Asia es un importante socio de los Estados Unidos. Algunas otras economías también tienen un comercio muy dependiente que es de carácter interregional. Ahora, Estados Unidos en 2016 decidió salirse del tratado del TPP. En el TPP tenemos a 3 actores importantes del sureste de Asia. Cuando Estados Unidos decide salirse, pues ha manifestado su deseo de mantener las relaciones bilaterales y de negociar acuerdos bilaterales con cada uno de estos países. Entonces, en términos económicos, el ASEAN y la zona del sureste de Asia sigue siendo un actor muy importante. Ahora, Estados Unidos debe seguir teniendo su presencia en el sureste de Asia porque tenemos los conflictos en el mar del sur de China. Estados Unidos siempre ha estado a favor de la libertad de navegación y la resolución pacífica de las disputas. En términos del conjunto del sureste de Asia, ellos prefieren reforzarse no solamente de la presencia de los Estados Unidos, sino también a través de las leyes internacionales y en particular la Convención sobre los Derechos del Mar. Entonces, Estados Unidos es un actor muy importante porque esto va a permitir balancear la balanza en términos de la presencia de China en la región que cada vez va siendo más grande, en términos económicos, en términos militares. Entonces, yo puedo señalar que el sureste de Asia necesita a los Estados Unidos. No importa si gana Trump, no importa si gana Biden, los dos son actores
el sureste de Asia sigue siendo un actor primordial y muy importante para contener a China en el sureste de Asia. ASEAN ha dejado claro que tampoco busca antagonizar con China, pero tampoco desea quedarse sola cuando se tiene que enfrentar a China. Entonces, ASEAN ha manifestado su deseo de que Estados Unidos permanezca en la zona. Ahora, ¿qué sucedería? Si Trump gana las elecciones, lo que vamos a ver es que este conflicto con China se va a mantener todavía por muchísimos años, pero lo que observamos también es que si gana Trump, esto le va a limitar la presencia de China en el sureste de Asia. Si gana Biden, Biden está a favor de una relación más conciliadora con China y en este sentido, si gana Biden, lo que vamos a observar es que China va a salir cada vez más fortalecida en las relaciones con el sureste de Asia. Entonces, en este sentido, independientemente de quién gane, Biden o Donald Trump, Estados Unidos va a seguir teniendo una presencia importante en la zona desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar en el sureste de Asia. Estas serían pues algunas de mis observaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rivera. Y por último, nuestro último participante de esta mañana es el doctor Moisés Garduño, quien es profesor titular de tiempo completo, adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde dirige el taller de estudios sobre Medio Oriente. Y yo quisiera preguntarle, ¿en qué sentido cambiaría la política exterior estadounidense hacia el Medio Oriente si gana Biden? Y si lo hace Trump, ¿el sentido sería exactamente una continuación de sus políticas de alineación con Israel y Arabia Saudí y de una máxima presión contra Irán? Muchísimas gracias, doctora Graciela, y un agradecimiento también extensivo a mis colegas, en particular a la doctora Alicia Girón y al PUEA por la invitación y la organización de este interesante panel a propósito de lo que ya pues está a la vuelta de la esquina, que tiene que ver con las elecciones ya en Estados Unidos, ¿no? Hay una polémica muy grande, una serie de agitaciones en la sociedad civil también, una serie de manifestaciones estéticas también en varias ciudades de Estados Unidos y por supuesto, bueno, pues en medio de toda esta agenda, Asia tiene un papel importantísimo, como bien comentaban todos mis colegas, en sus diferentes dimensiones y países específicos y en pues en esta gran área que es Medio Oriente, también hay especificidades que yo quisiera pues también compartir con ustedes a propósito de este momento que estamos viviendo, ¿no? En general, yo quisiera empezar haciendo un breve contexto, muy breve contexto sobre lo que está proponiendo Biden con respecto a la política exterior estadounidense, que de acuerdo con algunas encuestas implementadas en el Medio Oriente, en más de 18 países de la región, con personas aproximadamente entre 3,000 y 5,000 entrevistados mayores de 18 años, pues se alude que justamente las políticas que está proponiendo Biden pueden pensarse como una especie de retorno a lo que Barack Obama pues estaba implementando durante sus 2 mandatos en la región, que al final, por cierto, terminó siendo una especie de desilusión con respecto a la región, particularmente por 2 cosas. La primera, pues que el número de bajas en Estados Unidos no cesó, a pesar del repliegue de las tropas norteamericanas en Irak y algunas reducciones que hubieron en algunas zonas de la región, pues el número de personas enlistadas como bajas estaba generando mucho malestar psicológico, incluso protestas sociales al interior de Estados Unidos, con lo cual surgió pues una fuerte demanda de devolver a las tropas a Estados Unidos y sacarlas de otros escenarios donde pues habían estado prácticamente sembradas después del 9/11, particularmente en Afganistán. Cosa que, por cierto, después Trump retomó como una política de como un discurso de su política exterior, prometiendo que las tropas regresarían de Afganistán a Estados Unidos antes de esta Navidad del 2020, ¿no? Y el segundo aspecto de la desilusión de Obama pues, fue básicamente la imposibilidad de sentar en las mesas de negociación en algún momento a Israel y a los palestinos, ¿no? Esto fue un fracaso que se vio a todas luces por parte de Obama en esos 2 periodos, porque ni una sola vez fue posible ponerlos en una mesa seria, con una estrategia clara de negociación, por lo cual cuando viene la administración Trump, pues reclama sumamente esto a la administración Obama y lo que hace es
implementar una estrategia pro-israelí, totalmente pro-israelí en la zona, no solamente al castigar a los palestinos, digamos, restando algunos fondos a través de instituciones como por ejemplo el Fondo de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, saliéndose de la UNESCO de manera unilateral, también como lo hizo el propio Estado de Israel, y también pues restando dinero en términos de ayuda humanitaria a sus agencias de ayuda humanitaria conocidas como la USAID en territorios palestinos, sino pues también generando una especie de apoyo a este famoso pacto del siglo o acuerdo del siglo que, bueno, al final vamos a ver que también va a estar en un impasse justamente en los tiempos que estamos hablando nosotros, ¿no? Entonces, la administración Trump justamente basó su política exterior al menos en la región del Medio Oriente considerando los fracasos de la administración Obama, por lo que ahora las promesas de Biden se ven también con muy malos ojos desde las encuestas árabes. De hecho, retomando los puntos de estas encuestas, se ve que el 49% de los encuestados dice que ningún candidato, ni Biden ni Trump, representa un cambio sustancial en la política exterior estadounidense hacia el Medio Oriente. Pero de los dos personajes, el 40% de los entrevistados ve todavía a Biden como una especie de mejoría a corto plazo en la región, considerando todo lo que ha hecho la administración Trump desde que tomó el poder, considerando la, digamos, operación que terminó con la vida del general Abu Qasem Soleimani, violando la soberanía no solamente de Irak, sino también una serie de cláusulas del derecho internacional. Y por supuesto también frente a las políticas que ha estado generando en términos armamentistas, ¿no? Generalmente el llenar de armas a los países de la península arábiga. Ahora, dicho esto, sí quisiéramos hacer una acotación al menos en 4 temas que yo quisiera concentrarme después de esta introducción, sobre todo porque estos temas considero que son la parte donde se puede aterrizar lo que estamos presenciando con la administración Trump y las propuestas de Biden. En general, la llegada de Donald Trump, yo utilizo el término deshegemonizar, ¿sí? Deshegemonizó la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente. Precisamente porque hay como una emergencia de un nuevo balance de poder, considerando el repliegue norteamericano de Trump con respecto a sus aliados Israel, Arabia Saudí y los países árabes de cooperación del Golfo, la presencia rusa en Siria después del año 2015, la cual no se ha salido porque mantiene una fuerte influencia geopolítica y energética en el mar Mediterráneo a partir de la base de Tartus y el control de algunos gasoductos construidos desde entonces, y el reciente acuerdo firmado entre China e Irán por aproximadamente $400 mil millones. Entonces, tenemos a los chinos en Irán, a los rusos en Siria y a la administración Trump replegándose con Israel y los países árabes del Golfo en una nueva emergencia de balance de poder que no podemos, digamos, describir desde mi humilde punto de vista como una nueva lucha hegemónica. Creo que en estos momentos nadie quiere liderar la política regional en el Medio Oriente, nadie quiere imponer su nuevo orden, además de que sale muy caro por las imposibilidades que el terreno actual multicrisis nos está presentando. No solamente la crisis económica, que también se viene arrastrando desde hace mucho tiempo en el Medio Oriente, la brecha entre el desempleo, que es enorme en varios países como Egipto, como los países que están en conflicto como Yemen o Irak, con respecto a la alta tasa demográfica juvenil, esa brecha también es muy difícil de apaciguar, sino también porque todas estas crisis se han empalmado justamente con la crisis sanitaria y a ningún país, en términos de potencia, de gran potencia, está siendo rentable querer imponer un orden regional con estos problemas. Por eso podemos bajar al menos en 4 temas lo que está pasando en términos electorales, que es lo que yo creo puede más o menos ofrecernos una pista de lo que puede cambiar o no en términos de política exterior si gana Biden o Trump. El primero es, como ya decía, la cuestión con Israel. Pienso que aquí no va a haber ningún tipo de cambio sustancial más allá de un cambio de corte cosmético. Tanto Trump como Biden están esperando hacer políticas de alto, digamos, apoyo a Israel, sobre todo ya en una cosa que sí difiere con lo de Obama, que es la normalización con otros estados árabes.
hemos visto cómo la administración Trump ha apoyado la normalización de Israel con países como Bahrein, como ahora Emiratos Árabes Unidos, y sobre todo, bueno, vamos a ver que ahora Sudán se está agregando a esta nueva normalización. Eso Biden nunca lo ha puesto en tela de juicio. Al contrario, en sus discursos, particularmente en uno que escribió en la revista Foreign Affairs, publicada en enero de 2020, cuando habla de recuperar el liderazgo norteamericano, hay un apoyo pleno justamente a esta política de normalización con Israel, por lo que en este primer tema no veríamos cambios sustanciales más allá del discurso con respecto a lo que hace Biden y Trump en la esfera pública transnacional. El segundo tema sería Irán, y aquí sí vemos algunos cambios con lo que nos preguntaba la doctora Graciela. En el caso de Biden sí ha prometido, a partir de diferentes discursos y de este artículo que ya cité, el regreso a la mesa de negociaciones con Irán e incluso recuperar lo que queda del pacto nuclear firmado en el año 2015, que por cierto también es un logro diplomático que se colgó Barack Obama. En este caso, aquí habría, en caso de que ganara Biden, una ruptura con la política de máxima presión que ha seguido Trump y que para muchos ha constituido totalmente un fracaso, porque si bien Irán ha estado debilitado económicamente, en términos políticos ha logrado aumentar su influencia y su injerencia en varias partes del mundo árabe, particularmente el Líbano, por supuesto Siria desde la guerra, y ahora Yemen, que también está enfrentando una injerencia militar por parte de Arabia Saudí, pero donde Irán también tiene una influencia muy grande, ¿no? Entonces, muchos analistas hemos visto esta política de máxima presión como un fracaso. Sí, se asesinó al general Soleimán, sí, también hay un nuevo régimen de sanciones contra Irán, pero a final de cuentas, mientras China siga comprando petróleo a Irán, y ahora con este acuerdo que acabamos de mencionar de 400,000 millones de dólares, que nunca se había visto una presencia china tan grande en el Golfo Pérsico en toda la historia del siglo XX, bueno, ahí tenemos una evidencia para el argumento de que la estrategia de máxima presión de Trump, pues sí ha fracasado. El tercer tema es el tema del Consejo de Cooperación del Golfo, que por cierto hay que decir que también es una zona o un subcomplejo dentro del Medio Oriente que también está dividido a partir del bloqueo económico que Arabia Saudí impuso al Estado de Qatar, primero en el año 2014 con algunos problemas y luego en el 2017 teniendo a Qatar ahora girando dentro de la órbita de dos potencias regionales importantes. Es el caso de Irán, ya mencionado, pero también Turquía. Me parece que aquí Biden y Trump van a estar muy parecidos también en una política exterior, queriendo seguir adelante con promesas de inversión en términos de los siguientes temas. Venta de armamento a todos los países de la región, precisamente porque tienen un tamaño muy pequeño y unas fuerzas militares dependientes totalmente de Estados Unidos. El acuerdo más importante que se tiene firmado lo firmó Trump con Arabia Saudí cuando fue su primer viaje como presidente de Estados Unidos, también en una promesa de inversión de 450,000 millones de dólares en 10 años, en promesas de inversión con Arabia Saudí, cuando Trump incluso fue a bailar la danza de las espadas con los árabes saudíes en una escena que le dio la vuelta al mundo y que constituyó, junto con su viaje a Tel Aviv, su primera visita al extranjero. Otro tema importante con estos países del Consejo de Cooperación pues será el de la energía. Hemos visto ahora que la política energética se ha constituido como un pilar fundamental de la política exterior. Cualquier presidente que gane, porque el advenimiento del COVID pues sí mermó la demanda a nivel internacional y obviamente algunos productores de esquisto norteamericanos pues quebraron y otros, si no quebraron, tuvieron que salir del mercado y dejar de vender petróleo al menos por unos meses. Acuérdense ustedes de que el barril de petróleo de algunas mezclas norteamericanas pues estuvieron por debajo del cero, ¿verdad? También en algunos momentos después del advenimiento del COVID. El tercer tema, por supuesto, es el de la seguridad sanitaria, aunque bueno, aquí las inversiones explican un poco también la cercanía con Israel, ¿no? Por supuesto que dentro de este tema del Consejo de Cooperación del Golfo, la unificación de la península nuevamente será algo importante en la política exterior del presidente que gane, porque no puede haber una política exterior norteamericana muy eficiente en el Consejo de Cooperación del Golfo si este organismo está dividido. Entonces, buscar la unidad nuevamente entre Qatar y Arabia Saudí será algo que tendrán que hacer los ministros o nuevos ministros que queden en el gabinete del próximo presidente de Estados Unidos.
Finalmente, el último tema que podemos mencionar para cerrar esta primera parte de la intervención sería ver qué está ocurriendo justamente con Turquía. Turquía ha sido un país muy incómodo para la administración Trump, pero que ha ido generando cierta confianza con el paso del tiempo por sus fricciones que ha tenido con Rusia también. Turquía tiene un gobierno sumamente pragmático, pero al mismo tiempo es miembro de la OTAN. Tiene relaciones con Irán en el caso de la pacificación de Rusia, pero también es un fuerte aliado con Israel, pese a la retórica que ha utilizado al defender a los palestinos. Por lo tanto, lidiar con un personaje como Erdogan, que va a gobernar hasta el año 2030, pues va a ser todo un reto que en el caso de la política exterior norteamericana, pues va a tener justamente que englobar y que trabajar de una manera también muy pragmática. Como ustedes pueden ver, y con esto termino, las diferencias son mínimas porque hay como cuestiones estructurales que gane quien gane van a tener que abordar, pero el tema iraní sí sigue siendo una diferencia fundamental en términos de una u otra administración. Yo creo que si gana Biden estas elecciones, los cambios en política exterior van a ser muy profundos porque él está tratando de recuperar una especie de discurso público multilateral, revivir el multilateralismo, generar grandes conferencias internacionales para revivir el modelo democrático liderado por Estados Unidos, pero en el Medio Oriente en particular, debido a estos temas estructurales que acabo de mencionar, habría muy pocas diferencias entre lo que ha hecho Trump y lo que pudiera hacer Biden si gana la presidencia. Con esto terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Garduño. Pues ha sido, yo creo que muy esclarecedor este amplio panorama que nos han dado nuestros expertos acerca de la política exterior de los Estados Unidos, de cómo cambiaría o seguiría por el mismo rumbo según gane uno u otro candidato. Y ahora no sé si ya tengamos preguntas del público, todavía no. En lo que esperamos preguntas del público, no sé si alguno de nuestros, Alicia, por favor. Bueno, pues ha sido excelente este conversatorio porque realmente la complejidad que hay entre la política exterior de Estados Unidos con Asia, pero con los diferentes países, pues sí retoma, o al menos me quedo yo con la impresión de que definitivamente, pues Trump, yo creo que desde antes, pero sí Trump ha venido a desdibujar de alguna manera el poder que había tanto en China, perdón, tanto con Japón, tanto con el sudeste asiático, con Corea y sobre todo con el Medio Oriente. ¿En qué sentido? No se ha tocado por ninguno de ustedes la llamada ruta de la seda. Y a mí me parece que la estrategia de la ruta de la seda, que no solamente es lo que conocimos al principio, la ruta de Marco Polo, pues ha ido ampliando mucho las relaciones con todos los países, sobre todo con Tailandia, con Vietnam, las inversiones también de China en Vietnam, las inversiones de Japón en Tailandia. Y bueno, esta presencia de la que habla Moisés, de que ya no solamente es Estados Unidos, sino también está Rusia y China en el Medio Oriente, me parece que han ido desdibujando. Yo insisto en que sí hay un desdibujamiento de Estados Unidos que no viene con Trump, sino que más bien se expresa a través de las primeras palabras de Trump cuando toma posesión, y que bueno, eso está, no sé hasta qué punto, si llegara a ganar Biden, se podrían volver a reconstruir esas relaciones o a tener una mayor injerencia. Sobre todo en el lenguaje del multilateralismo, ¿verdad? Pero en un mundo multipolar, porque algo que también me llama mucho la atención y que no tomamos en cuenta aquí, la presencia de la India, esta relación entre India, Rusia y China, pues ahí se están configurando un nuevo poder. Y por el otro lado también, Moisés, cuando hablabas de Turquía, siento que hay un renacimiento del Imperio Otomano. O sea, esa es la impresión que yo tengo.
Y lo que dijo Carlos, al hablar de todas las veces que han hablado Abe y las veces con Trump, las veces que hablaron por teléfono y que jugaron golf, es impresionante, la verdad, esa caricatura que tú pones, cómo Obama le abre la puerta para ir, todavía Obama ni sale y Abe ya está en Estados Unidos y además recuerdo que ofreció inversiones de coches eléctricos en Estados Unidos. Y claro, allí tendríamos que entender esa relación tan, tan importante que hay de Japón con Estados Unidos y de Estados Unidos con Japón, sobre todo cuando termina la Segunda Guerra Mundial. O sea, Estados Unidos le inyectó muchísimo dinero a toda esa zona para detener de alguna manera el avance del comunismo y que, bueno, es una relación, yo diría, muy natural entre Japón y Estados Unidos, y de ahí pues, esa relación. Pero por el otro lado, también no sé si fue un error, y desconozco, y ahí ustedes que son especialistas, el que Estados Unidos haya salido del TPP, porque en el TPP no estaba comprendido China, y se sale Estados Unidos y deja a Japón, que debería de ser el líder para llevar a cabo ese proyecto, ese acuerdo comercial, pues lo deja solo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos puntos muy importantes y lo que me gustó mucho de José Luis León, más allá de que Corea del Norte es Iztapalapa, es cómo gana, pues sí, cómo está ganando tiempo, pero que también está ganando tiempo porque también tiene todo el apoyo de China, porque tampoco a China, y en mi opinión, pero ustedes lo dirán, pues tampoco les conviene mucho ni a China ni a Japón que las dos Coreas se unan, porque una vez unidas, eso va a ser un renacimiento de una fuerza pues importante en esa zona del Asia del Este, ¿no? Entonces, yo por ahí dejaría mis comentarios. Realmente aprendí muchísimo porque sí se nos va de las manos la importancia que está teniendo esta zona y la importancia de China en la ruta de la seda, ¿no? Cómo ha abierto puertos, cómo ha abierto inversiones y cómo por ahí también está penetrando a través de su ruta con Europa y con África. Entonces, yo dejaría pues mis comentarios, la verdad los felicito muchísimo porque ha sido un excelente conversatorio. Sí, Graciela, cierro mi micrófono. José Luis, por favor. Gracias. Muy interesantes los comentarios de los colegas, y de las colegas, creo que podemos armar un rompecabezas muy interesante de todo lo que está sucediendo en esta puja entre Estados Unidos y China en el contexto asiático. Yo soy de los que cree que lo que estamos viviendo, no de la administración Trump hacia acá, sino quizá desde el fin de la Guerra Fría en adelante, es una transformación del sistema internacional y un cambio epocal en donde China ha surgido desde luego como el gran contrincante, más que Japón, más que Alemania, más que la Europa unificada. Y creo que lo que estamos viendo, acá hay un proceso muy interesante en Asia, que es, si bien muchos países siguen siendo aliados en términos de seguridad, ¿no?, de los Estados Unidos, también es cierto que hay un mayor auge del comercio con China. O sea, lo que decía Alicia, no solo por la ruta de la seda, por supuesto, pero también por relaciones naturales de mercado. O sea, lo estamos viendo en el caso de Corea del Sur, que tiene desde el 2003 más comercio con China que con los Estados Unidos, pero por otro lado tiene una relación de seguridad y de protección de los Estados Unidos. Pero esto justo creo que está sucediendo en todo el entorno asiático, ya lo decía Natalia, con casos como el de Filipinas, como el de Vietnam. Y entonces creo que lo que estamos viendo también, ya un poco tomando todas las partes del rompecabezas, es este juego que sucedió en la Guerra Fría, en donde operaba justo este balance de poder, ¿cierto?
y que Estados Unidos, independientemente si tuviera un presidente caballero o un presidente patán, como lo es Trump, tenía la necesidad de defender su hegemonía en Asia. Y entonces creo que es muy clara la estrategia de Estados Unidos de contar con los aliados tradicionales, como Japón, que estudia Carlos Uscanga, como Israel, pero por otro lado está esta necesidad de tener nuevos aliados, como el caso de Vietnam, para ir forjando una especie de cinturón de contención hacia China. Pero China no se está quedando con los brazos cruzados, es decir, también China tiene una política muy activa en zonas de influencia estadounidense, en América Latina, sobre todo con cuestiones económicas que después pueden volverse políticas y de seguridad, por supuesto que sí. En África, el año pasado tuve la oportunidad de ser profesor invitado en la Universidad Americana del Cairo, y ahí al meterme a estudiar el tema de la presencia de China en Medio Oriente, en tono con lo que decía Moisés, encontré que China está muy aliada ahora con Israel, con Egipto, está aportando fondos sustantivos para la construcción de la nueva capital, con los Emiratos Árabes Unidos, con Arabia Saudita, con muchos de los aliados tradicionales en la zona. Así que creo que viene muy bien este ejercicio de ensamblar, ¿no?, las piezas del rompecabezas. Un comentario más que olvidé decir en mi presentación. La política norcoreana de Donald Trump no le ha traído los dividendos electorales que él quisiera. Corea del Norte era como su gran logro de política exterior, ¿verdad? Después de haber deshecho el pacto con Irán, el TPP, renegociado los tratados de libre comercio, digamos, el orden liberal internacional que habían creado sus antecesores. La relación con Corea del Norte era presentada como el gran éxito de la política exterior, pero en este momento solo el 31% de los estadounidenses piensan que fue una buena política. De tal forma que, pues creo que Corea del Norte es un gran tema, el 85% de los estadounidenses señala que es un tema muy importante que hay que solucionar, pero el 31% dice que Trump no lo ha hecho bien. Y un poco un comentario final. China sí, digamos, China apoya a Corea del Norte, de hecho es el único sostén económico de Corea del Norte, precisamente porque no quiere que la península coreana caiga bajo la, digamos, hegemonía de Corea del Sur y con ello con la presencia de Estados Unidos. Sin embargo, China no tiene tampoco el pleno control de lo que está haciendo Corea del Norte, ¿sí? O sea, Corea del Norte, por donde lo veamos, es un hijo desobediente. Un hijo desobediente, complicado, conflictivo, que sin embargo tiene la posibilidad de hacerle la vida imposible a sus enemigos y también a sus amigos, si se lo propone. Entonces, ese yo creo que es un punto bien interesante de cómo esta lucha hegemónica entre China y los Estados Unidos se condensa en la península coreana con un tema de muy difícil resolución. Yo pienso que si en este momento China le dijera a Corea del Norte, desmonta tu acuerdo nuclear, Corea del Norte le va a decir, ¿sabes qué? No. Y China tiene esta ambivalencia de si sumarse de una manera determinante a las sanciones de Naciones Unidas contra Corea del Norte, colapsa su aliado. Y si no se suma, Corea del Norte sigue teniendo su propia política nuclear. Entonces, bueno, un caso interesantísimo, un laboratorio, digamos, socioeconómico y de seguridad para lo que van a ser las relaciones internacionales entre China y Estados Unidos en el siglo XXI, lo es la península coreana. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Veo que ya tenemos preguntas. Por favor. Alfonso Torres pregunta, buenas tardes, mi pregunta es ¿cómo se manejaría en el próximo gobierno estadounidense la situación de retirar a Sudán como un país terrorista? Imagino que es para el doctor Moisés. Bueno, muchas gracias, Javier.
Yo creo que tiene que ver con el proceso de normalización que hay con Israel. Muchos autores, como el profesor Ilan Pappé, han denominado esta estrategia como una estrategia de despolitización del conflicto palestino-israelí, para tratar de convencer por parte de la élite política israelí, liderada ahorita por Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, a varias élites políticas, incluyendo la de Sudán, de reconocer al Estado de Israel a cambio de un fuerte paquete económico de ayuda y de asistencia y de trato también económico preferente. Entonces, una de las consecuencias y de las posibilidades jurídicas para que Estados Unidos pueda hacer eso con un país como Sudán, pues es sacarlo de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, porque es ilegal tener relaciones con un país que apoya el terrorismo, y creo que va por ahí, por esta parte de estrategia. Y aprovechando un poco el conversatorio también, estoy encantadísimo con los comentarios de los colegas, de verdad muy interesante el conversatorio. Esto que comenta, por ejemplo, el profesor José Luis León es muy interesante, cómo estamos en un momento de este vacío hegemónico, este vacío de poder generado por la deshegemonización de Estados Unidos está causando un laboratorio muy interesante de fragmentación hegemónica, si lo queremos ver así, donde ahora los rusos tienen fuertes presencias en zonas clásicamente orientadas como zonas de influencia en Estados Unidos, como es el caso de Arabia Saudí o de Egipto, como lo dice bien el profesor, como ahora, por ejemplo, Rusia también compite en venta de armamento en zonas tradicionales también de Estados Unidos, como Europa Oriental, Europa Occidental. Miren la presencia que tiene Rusia ahorita en Chipre, la presencia de Turquía en Grecia también. Esto es realmente algo muy nuevo y que vamos a tener que tener mucho cuidado y atención para analizarlo, porque puede ser también un giro epistemológico para las relaciones internacionales, un nuevo auge de los estudios regionales tal vez, o de los nuevos estudios territoriales que pueda analizar esto desde una multidisciplina, donde analicemos términos estratégicos, comerciales, hegemónicos también. Y la verdad es que estamos en un proceso de cambio pues que es muy estimulante para el análisis, ¿no? Yo lo dejaría aquí. Sí, no sé si Carlos, el doctor Sí, el Escanga doctor quisiera Escanga tenía decir. un comentario. Sí, gracias, y muy breve, ¿no? Realmente va en convergencia con lo que José Luis y Moy acaban de expresar, el difícil regreso de los Estados Unidos a la región. Es decir, ese va a ser un tema ante los espacios cedidos ya, cómo la nueva administración, cual sea que sea, va a poder recuperarlos y cuál va a ser la capacidad de respuesta que va a tener frente no solamente a sus aliados, sino también a un poder asertivo e inteligente que ha desplegado China en la región. Entonces, yo creo que en efecto es uno de los puntos que se pueden quedar como reflexión de este seminario. Lo que iba a comentar también era estos guiños que durante la campaña se hicieron para regresar a Estados Unidos al TTP, si es que Biden llega a la presidencia. Algunos de sus asesores han señalado esta posibilidad frente a esta idea inicial de contener el avance económico de China, y para lo cual el TPP era manufacturado, ¿verdad? Que China no impusiera las reglas de comercio, sino que ya hubiera reglas de comercio establecidas, consensuadas con la mayoría de las economías miembros de APEC, y que pudieran generar este círculo de contención. Y por el otro lado, bueno, lo que refería Nati es muy correcto. Es decir, los temas están, las estrategias y las formas que cada administración puedan desplegar pueden ser convergentes, diferentes o radicalmente opuestas, pero los temas se mantienen, los temas de seguridad, los temas de comercio. Por ejemplo, hay un tema referido precisamente a lo que Moy y José Luis referían a las ventas de armas del complejo militar industrial de los Estados Unidos, donde Japón suspendió la compra del famoso sistema antimisil Aegis Ashore, aduciendo cuestiones de costos y problemas técnicos. Entonces, es un tema que se va a heredar a la siguiente administración se va a heredar a quien sea responsable del gobierno. En fin, yo lo dejaré aquí. Muchas gracias por su atención.
Hay otra pregunta y después le doy la palabra a la doctora Natalia. Yusef Galicia pregunta si la elección de Biden tendría algún impacto en Palestina. Bueno, como lo mencionamos también en la participación, yo creo que sería más de formato que de fondo. Ha dicho Biden que en caso de ganar lo que haría sería reinstaurar lo que Trump les quitó a los palestinos. O sea, volver a la UNESCO, volver a dar fondos a la USAID, volver a dar fondos a Naciones Unidas, a la Agencia de Refugiados para Palestinos. O sea, como a reinstaurar todos esos fondos que Trump de alguna manera quitó. Esto es lo único que significa para los palestinos, ¿no? Más dinero, pero no echar para atrás todo lo conseguido en la administración Trump, porque esto es un tema estructural, como decíamos, como la normalización de relaciones de Israel con otros países árabes. Yo lo vería más o menos en este sentido. Y aprovechando rápido una resonancia con lo que decía la doctora Alicia respecto de la ruta de la seda, es muy interesante ver cómo espacios como Pakistán, por ejemplo, Pakistán es un espacio estratégico sumamente importante para China porque hay una carretera que cruza prácticamente todo el estado para llegar a las costas. Y tradicionalmente Pakistán había sido un aliado indispensable para Estados Unidos para el combate al terrorismo, particularmente cuando se estaba persiguiendo a Osama Bin Laden y a los remanentes del Estado Islámico que al parecer habían ido a ese país, ¿no? Conecto con lo que decía el doctor Uscanga, ¿cómo recuperar esos espacios? Ahora ese espacio es un espacio cedido a China, o ha prestado a China, como sea, pero recuperar el nivel de influencia norteamericana en Pakistán después de estas grandes inversiones que hace China va a ser muy difícil. Entonces fue el ejemplo que me saltó a la vista al escucharlos, porque así como está Pakistán, hay otros múltiples escenarios en donde China, como bien decía la profesora Natalia, pues ha venido pues compensando esta retirada, aparente retirada, no lo sé si es estructural o coyuntural, de los Estados Unidos, ¿no? Esto solamente lo quería decir porque me hizo resonancia. Antes de darle la palabra a la doctora Natalia, aprovecho porque hay una pregunta sobre el sureste asiático. Dice, ¿habría alguna consecuencia derivada del manejo gubernamental sobre la pandemia del nuevo coronavirus en estas respectivas regiones, Medio Oriente, Sudeste y Este de Asia, que pudieran afectar eventualmente las relaciones con Estados Unidos en términos económicos y políticos? De Emir González. Adelante. Bueno, el primer comentario, ahorita comento más, en un momento más el tema del COVID. Bueno, lo que yo quiero señalar es que más o menos hace como una década, creo que el mundo era, bueno, como se visualizaba, era un mundo en términos de un multilateralismo económico. Y desde el punto de vista militar, era muy clara la hegemonía de los Estados Unidos. Pero creo que al cabo de una década, las cosas han cambiado diametralmente. Y lo que ahora se observa, como muchos analistas dicen, es una nueva versión de la Guerra Fría. Pero es una Guerra Fría que en estos términos también yo la veo ahora ya un poco desigual, porque frente a este conflicto y esta guerra comercial entre China y los Estados Unidos, pues lo que se ha observado es el intento de Estados Unidos de salirse de la globalización, de dar un paso atrás en términos de algunos tratados, como decíamos el TPP, y en este sentido, pues esto le ha dado mayor cabida a una participación mayor de China en el ámbito económico, en el ámbito militar, pues en el ámbito geopolítico, en cualquier región del mundo. Y en este desacoplamiento de la relación económica entre China y los Estados Unidos, pues lo que observamos es una nueva guerra en términos tecnológicos, en términos del 5G, que Estados Unidos de momento no tiene y que esto le ha dado una gran cantidad de puntos a China. Incluso hace algunos meses salió un mapa en donde varios países, entre ellos Europa, Estados Unidos y me parece que Australia, habían decidido no quedar bajo esta influencia de 5G. Entonces, aquí, pues desde luego también se observa un declive muy importante de los Estados Unidos en términos de la tecnología y en términos de las telecomunicaciones. Que China está ganando puntos, porque esto no solamente es en términos tecnológicos, sino esto también cómo va a impactar en términos de los satélites que tiene en el espacio. Entonces, esto le está dando una ventaja muy importante a los chinos. Ahora,
Lo que observamos cuando yo decía que es una guerra fría, quizá también a veces un tanto desigual, lo que se observa es que China pues está recuperando espacios de una manera importante en América Latina, en África, en Asia, en Europa, y lo que observamos es que China está incrementando los recursos económicos a todas estas zonas. Y lo hace también particularmente pensando en el caso de África, donde hay una gran cantidad de países con una importante debilidad institucional. Entonces, esto ha hecho que prácticamente China los inunde de cooperación económica, de infraestructura, y prácticamente los africanos no puedan hacer absolutamente nada, porque China en estos proyectos les lleva la mano de obra, les lleva el dinero, contrata a los chinos, no contrata a los africanos. Entonces, esto, desde luego, está creando una fuerte dependencia de estos países, en particular África, pero también sucede en América Latina, con China. Entonces, aquí el punto es, ¿qué es lo que quiere el mundo? Porque en términos económicos, esta pandemia ha afectado muchísimo el crecimiento económico de todos los países, salvo China, que va a tener un crecimiento económico el próximo año por arriba del 3%. El resto del mundo está prácticamente en una situación muy endeble. Esto aunado a la recesión económica que ya se venía viviendo del 2008. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿qué es lo que quiere el mundo? Porque pues todavía Estados Unidos intentaría quizá mantener su posición cada vez más difícil en el ámbito internacional, pero China, pues a través de esta nueva diplomacia, de esta nueva política que viene aplicando en el mundo, la cooperación que da a los países la da sin condicionar el tema democrático. A China no le interesan los derechos humanos. Los recursos que da, China siempre ha dicho que no le interesa la política interna, la política doméstica, que en los asuntos internos no se mete. Pero esto también implica que aparte de que no pone como condición el respeto a los derechos humanos, pues prácticamente está dando una cooperación muy laxa. Y en este sentido, los países con débiles instituciones pues están aceptando esta ayuda. Entonces, la pregunta aquí es en el futuro, ¿qué quiere el mundo? ¿Quiere valores o le va a dar más importancia a la economía? Y con respecto al tema del COVID, bueno, pues aquí lo que se ha observado es que China pues ha dado ayuda económica, ha dado cooperación y a veces no necesariamente cooperación, ha vendido insumos médicos a los países del sureste de Asia. En este sentido, pues creo que ahí Estados Unidos prácticamente no tiene realmente ninguna fortaleza. Estados Unidos en la actualidad no tiene la capacidad de dar esos insumos médicos al sureste de Asia. Prácticamente Estados Unidos depende de los equipos médicos que China le vende. Por ejemplo, lo que utilizamos para curar las gripas, que es el ibuprofeno, el paracetamol, la heparina sódica, todos esos productos Estados Unidos ya no los produce China. Entonces, aquí lo que observo es una mayor intensificación en la relación comercial, en particular en el sector médico, entre el sureste de Asia con China, ¿no? Entonces, Estados Unidos creo que en este sentido, creo que sí ha perdido un espacio muy importante en la relación comercial. Y lo que sí también he observado es que a raíz de esta etapa del COVID, lo que he visto también es un avance hacia el autoritarismo en prácticamente toda la zona del sureste de Asia, en términos de los confinamientos, en términos de que la gente se tiene que quedar en casa, se multa a quienes mientan sobre su estado de salud, y no solamente eso, sino que además se les encarcela y algunos también están arriesgándose a que les den la pena de muerte, ¿no? Porque eso sí está muy penalizado. Entonces, esto creo que en este sentido también lo que observo es que a partir de la pandemia hay un retroceso en términos democráticos y se ha afianzado el autoritarismo. Entonces, pues en este sentido, creo que Estados Unidos tiene cada vez menos que decir en temas de la democracia y en términos de los derechos humanos. Esos serían mis comentarios. Pues creo que hemos llegado a la hora en que debemos finalizar
este extraordinario panel. Muchas gracias a la doctora Girón por haberme invitado a moderar. Aprendí muchísimo sobre la política exterior de Estados Unidos, sobre la deshegemonización, sobre el papel fundamental que tienen los diferentes países de Asia, no solo para las relaciones, para la región de América del Norte, sino para el mundo en general. Y pues agradecemos al público que nos acompañó en Facebook. Muchas gracias y no sé, Alicia, si quieres decir algo para cerrar. Bueno, creo que quedaron muchas inquietudes. Todavía José Luis levantaba la mano para hacer alguna apreciación, pero yo creo que este conversatorio es antes de las elecciones y yo creo que, no sé si en un par de semanas o en unos cuantos meses valdría la pena hacer uno nuevo para ver el resultado de las elecciones, pues que nos tienen a todos muy preocupados, ¿no? Tanto uno como el otro. Va a ser muy interesante lo que pasa. Y pues muchísimas gracias a Moisés, a Natalia, a Carlos, a José Luis León y sobre todo a Javier que nos acompañó aquí con la plataforma y a José Luis Maya que fue quien estuvo en toda la logística de este conversatorio. Y Graciela, pues mil gracias, gracias al CISAN. Y bueno, creo que es el primero de muchos, porque creo que tenemos que seguir analizando la importancia que tiene China y sobre todo Estados Unidos en su relación con el continente asiático. Y ya vimos que cada zona de Asia pues tiene sus implicaciones políticas, económicas. Pues muchísimas gracias, es todo lo que quiero y felicidades. Ha sido un excelente conversatorio y yo también, Graciela, aprendí muchísimo de mis colegas. Gracias. Hasta luego.